Ya estamos al aire. Bueno, el tema que traemos hoy es, es muy, es muy amplio, porque Udova nos pidió en la clase pasada que hiciéramos una comparativa y que habláramos del hermetismo y en comparación con el Vedanta. Y la verdad que ese es un melón grande para, para abrir. Y vamos a hacerlo a través del proceso de la hermenéutica, que es el proceso que yo siempre utilicé desde muy joven. Os puse en el grupo un apunte a la hermenéutica y cómo funciona, cuál es su propósito. Y vamos a hacer un acercamiento hermenéutico a, a estos dos temas, ¿no? Al hermetismo y al Vedanta. Vamos a empezar explicando brevemente qué es el hermetismo. Mirad, el hermetismo es una corriente filosófica y espiritual que se basa en los textos conocidos como la hermética, ¿ok? Y estos textos contienen enseñanzas y principios sobre la naturaleza, sobre el mundo que nos rodea, sobre la naturaleza de la realidad, porque en el hermetismo, cuando meditan acerca de la naturaleza de la realidad, no se están refiriendo a la realidad que tú percibes con los sentidos, sino a la realidad que subyace detrás del mundo aparente de los sentidos, precisamente. Entonces, como os decía, las enseñanzas de ellos se basan en los principios de la naturaleza de la realidad, la divinidad y la evolución espiritual. El hermetismo se caracteriza sobre todo por su enfoque en la sabiduría oculta y la alquimia espiritual, en la alquimia espiritual. Si habéis visto alguna vez las cartas del tarot, hay una carta que es la transmutación, que se ve un ángel pasando agua, líquido entre dos copas, y la transmutación también se hace referencia a lo que hizo Jesucristo en las bodas de Caná, el convertir el agua en vino. Eso simboliza la transmutación, la alquimia espiritual. El hermetismo, como os decía, se remonta a la antigüedad y su fecha exacta de origen no se conoce, es muy difícil de determinar, por no decir que es imposible de determinar con precisión. Se atribuye a un personaje mítico, a Hermes Trimegisto, Trimegisto significa el 3 veces maestro, quien supuestamente vivió en el antiguo Egipto y en Grecia. Los textos herméticos, conocidos como hermética, se cree que fueron recopilados por escrito en el siglo I en el siglo I de nuestra era, es decir, hace 2000 años. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esos textos por escrito estaban recogiendo, o se supone que recogían la tradición milenaria que provenía ya del antiguo Egipto, de las culturas de Mesopotamia, en fin, que su conocimiento, como se suele decir, se hundiría, ¿no?, en las cavernas del tiempo. Y es importante también entender que el hermetismo, como nos ha llegado hasta nosotros, tiene muchas influencias, como os he dicho, anteriores. Y aunque se basa en gran medida en la tradición egipcia y en la filosofía griega, y incorpora elementos de sabiduría oculta como la astrología, la alquimia, la espiritualidad. Algunos de los textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, por ejemplo, fueron redescubiertos y fueron traducidos en el Renacimiento. Y esto llevó a un resurgimiento del interés por el hermetismo en la época. En el Renacimiento, el hermetismo se propagó muy rápidamente y se tradujeron muchos de sus textos. Para no hacerlo más extenso, tened simplemente estos conceptos claros: que el hermetismo hunde sus raíces en la antigüedad, pero los textos herméticos, tal y como los conocemos hoy en día, se recogieron por escrito a partir del siglo I de nuestra era y han sido influenciados también por la filosofía griega, aunque sus tradiciones, sus raíces y sus textos más antiguos, la base de su conocimiento, son muchísimo más antiguas y no se pueden datar con exactitud. Y
el hermetismo se ha desarrollado y se ha reinterpretado a lo largo de los siglos. El hermetismo lo componen una serie de obras, ¿no? Son muchas y yo os voy a mencionar simplemente algunas de las más relevantes, de las obras que se consideran claves. El Corpus Hermeticum, que ya os he mencionado anteriormente, el Corpus Hermeticum es una colección de textos que se atribuyen precisamente a Hermes Trismegisto. Y este corpus consta de 18 tratados, nada menos que 18 tratados, que abarcan una variedad de temas inmensa, inmensa, incluyendo la cosmología, la formación del universo, la filosofía, la astrología, las matemáticas, la alquimia y la teología, el conocimiento acerca de la divinidad. Estos textos del Corpus Hermeticum ofrecen una explicación profunda y una visión cosmológica maravillosa sobre la naturaleza del universo y la relación entre lo divino y lo humano. Otro de los textos herméticos es Asclepio, que también se conoce como el Perfecto Discurso. Y este texto hermético se centra en la teología y en la filosofía hermética, obviamente, y es un diálogo parecido a los diálogos que vemos en el Bhagavad Gita o los diálogos que vemos en el Bhagavatam o los diálogos entre Uddhava y Krishna, entre Krishna y Arjuna. Es un diálogo de preguntas y respuestas entre Asclepio y Hermes Trismegisto. Y en ellos se exploran los temas como la naturaleza de Dios, la creación del mundo y, fijaos que esto es muy importante, y la relación que existe entre el cuerpo y el alma, nada menos. Otro texto muy importante es la Tabla Esmeralda, la Tabula Smaragdina, o la Tabla Esmeralda. La Tabla Esmeralda es un libro breve, es muy breve, pero muy influyente. Es un texto breve, pero de gran influencia en la doctrina hermética, también atribuido a Hermes Trismegisto, que sería una especie de Vyasadeva para el hermetismo. Esta Tabla Esmeralda está considerada como uno de los textos más enigmáticos y crípticos del hermetismo. Y contienen un resumen muy conciso de los principios herméticos y alquímicos con frases muy misteriosas y simbólicas. Es una... Yo voy a comprar un jarabe para la infección de las Sí, venas. oye, cierra el micrófono, por favor, que lo tenéis alguno abierto por ahí. Creo que es Govinda Rada el que tiene el micrófono abierto. Como os decía, este texto de la Tabla Esmeralda es muy, muy complejo. Incluso para una aproximación hermenéutica es un texto de gran complejidad, para romperse la cabeza en la biblioteca unas cuantas veces. El cuarto texto, el Corpus Gnosticorum, de los gnósticos, aunque no es exclusivamente hermético al 100%, este corpus de textos gnósticos también incluye en su contenido algunas de las obras relacionadas con el hermetismo. Y estos textos vuelven a explorar temas espirituales y gnósticos y ofrecen una visión alternativa. Y esto es importante porque ofrecen una visión alternativa a la realidad y a la divinidad. Y es muy importante tener en cuenta que el hermetismo en sí abarca una amplia gama de textos enormes y de enseñanzas. Y no todas las obras herméticas están contenidas en una sola colección. Es vastísimo. Los textos herméticos, se han transmitido a lo largo de los siglos a través de distintas fuentes y han sido objeto de estudio y de traducciones y de interpretaciones y de reinterpretaciones a lo largo de toda la historia y especialmente, como os he dicho, a partir del Renacimiento. Estas que os he mencionado son las obras. Hay muchas más, pero bueno, para que tengáis una breve percepción, aproximación a ellas, del hermetismo. Y son las que más han influido en su desarrollo y en su comprensión. Pero insisto
insisto en que el hermetismo es un cuerpo de conocimiento que está en constante evolución y nuevas obras y perspectivas herméticas pueden surgir a lo largo del tiempo. El Vedanta, por su parte, es una de las principales corrientes filosóficas dentro del hinduismo y cuenta con varias obras clave que constituyen su cuerpo de conocimiento. Algunas de las obras principales del Vedanta, de las más conocidas o las que más han influido en la doctrina del hinduismo, pues tenemos en primer lugar, y sin lugar, valga la redundancia, en primera posición se tienen que mencionar a los Upanishads. Los Upanishads son textos fundamentales del Vedanta que forman parte de los escritos védicos más antiguos. Hay numerosos Upanishads, y no los podemos mencionar todos, pero algunos de los más importantes son el Brihadaranyaka Upanishad, el Chandogya Upanishad, el Mandukya Upanishad, en fin, entre muchos otros, ¿no? Y estos textos exploran, exactamente igual que los textos herméticos que os he mencionado, están explorando temas filosóficos y espirituales muy profundos y abordan la naturaleza última de la realidad, la existencia del ser y la relación entre el individuo, la jiva, y la realidad suprema, el Brahman. Después de los Upanishads tenemos los Brahma Sutras, también conocidos como Vedanta Sutras o el Uttara Mimamsa. Los Brahma Sutras son una colección de aforismos. Son parecidos, como os diría yo, para los que venís de la tradición cristiana, como los salmos, no algo así, que también son una colección de, que hay parte de ello que son colecciones de aforismos, ¿no? Bueno, pues son una colección de aforismos compuestos por el sabio Vyasadeva, por el sabio Vyasa. Estos sutras ofrecen una síntesis, una interpretación sistemática de los Upanishads y establecen los fundamentos filosóficos del Vedanta. Los Brahma Sutras analizan temas, fijaros exactamente igual que lo anterior, como la naturaleza de Brahman, del Señor Supremo, la relación entre Brahman y el mundo fenoménico y el camino hacia la autorrealización. Se basa en tres aspectos: la relación de Brahman con el mundo, del mundo con el individuo y del individuo con Brahman y con el mundo, cómo interactúa. Después de los sutras tenemos el Bhagavad Gita, del que hemos hablado y del que os he dado varias clases y continuaremos. El Bhagavad Gita es un texto sagrado, filosófico, y forma parte del Mahabharata, que es un poema épico, y el Bhagavad Gita son los 700 versos principales del Mahabharata. Es el diálogo entre el príncipe Arjuna y Krishna, el dios Krishna, y en él se exploran enseñanzas fundamentales del Vedanta, exactamente igual. El Bhagavad Gita aborda temas como el deber, el dharma, el yoga y sobre todo la devoción, el bhakti, la devoción. También nos habla de la renuncia y de la autorrealización. Y se considera el Bhagavad Gita que es una guía práctica, es un manual, una guía práctica para la vida espiritual, y nos ofrece una orientación sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y alcanzar la liberación. Es un manual de cabecera, era el libro de cabecera de Mahatma Gandhi. En cuarto lugar, podríamos mencionar el Advaita Vedanta. En particular, las obras de los grandes exponentes del Advaita Vedanta, que es una de las subescuelas, porque el Vedanta se divide en varias subescuelas y mencionarlas todas no tendríamos tiempo suficiente. Bueno, pues una de estas subescuelas que son de gran importancia, una de estas es el Advaita Vedanta. Los escritos de Adi Sankara, de Vivekachumadami y los comentarios sobre los Brahma Sutras proporcionan una profunda exposición de la filosofía Advaita, que enseña la no dualidad entre el individuo
y Brahman. Básicamente, esa es su esencia. Bueno, sería muchísimo más, pero para andar por casa nos quedamos así, quedémonos con esto. En quinto lugar está una obra cumbre del Vedanta, que es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, también conocido como el Bhagavata Purana, es uno de los textos sagrados más importantes en la tradición hindú y además se le denomina el quinto Veda, debido a su posición única y a su importancia en relación con los 4 Vedas tradicionales, el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda. El término Veda, ya os expliqué en alguna ocasión, que es un término que significa conocimiento en sánscrito. Eso es lo que significa Veda. Y los 4 Vedas son considerados los textos más antiguos y sagrados del hinduismo. Estos textos contienen himnos, rituales, fórmulas y enseñanzas que se consideran revelados y de autoridad suprema. Los Vedas son considerados la base de la tradición védica y han influido en gran medida en la filosofía, la religión y la cultura de la India. El Srimad Bhagavatam, aunque en puridad no forma parte directamente de los 4 Vedas tradicionales, se considera una obra que sintetiza y que explica los principios védicos en un contexto narrativo, y esto es importante, porque nos los enseña en un contexto narrativo. Es un texto muy extenso, consta de 18.000 versos nada menos, y está dedicado en su mayoría a la veneración y el relato de las historias y las enseñanzas del Señor Krishna, del Señor Supremo, para los hindúes. En el Srimad Bhagavatam se considera un Veda en sí mismo debido a su autoridad y su enfoque en la devoción. Y esto es muy importante y esto es lo que diferencia al Srimad Bhagavatam y lo convierte en una obra única, porque tiene un enfoque directo y muy potente hacia el bhakti, hacia la devoción, hacia el amor puro, hacia la forma suprema de lo divino, hacia la suprema personalidad de Dios. Y este texto se destaca por ese énfasis en la adoración y el amor devocional hacia Dios. Y nos ofrece una visión comprensiva, y esto es importante, comprensiva de las enseñanzas filosóficas y espirituales del hinduismo. Es más fácil comprender el Bhagavatam que bucear en textos más profundos. Uno con el Srimad Bhagavatam, en verdad, tendría ya para toda su vida. El Srimad Bhagavatam se le atribuye un estatus especial debido a su antigüedad, por un lado, y su importancia en la tradición de los Vaisnavas. Los Vaisnavas son los seguidores de Vishnu Krishna. Los seguidores de Vishnu son los Vaisnavas. Y en particular en la secta de la Gaudilla Vaisnava Sampradaya, entiéndase secta como religión no mayoritaria, como un grupo que ese es el significado original. Dentro del hinduismo, dentro de los Vaisnavas, en concreto hay un grupo, hay una sección, ¿no?, que fue fundada por Chaitanya Mahaprabhu en el siglo XVI, y para ellos el Bhagavatam es un texto esencial en su práctica devocional. Y para ellos es esencial para comprender la teología y la práctica devocional de esto dentro de esta tradición. El Bhagavatam es la piedra angular, es la base, es el cimiento para los Vaisnavas. ¿Qué más podemos decir del Bhagavatam? Pues simplemente, los que no lo conocéis, no conocéis la tradición védica, pues quedaros con esto, que se le conoce como el quinto Veda debido a su posición significativa, a la importancia como un texto sagrado que está sintetizando y que explica las enseñanzas védicas en relación con la adoración y el amor devocional hacia lo divino. Y su inclusión en esta categoría
le viene dado por su autoridad y su valor dentro de la tradición hindú y especialmente, como os he dicho antes, dentro de la sección del grupo de la Gaudiya Sampradaya fundada por Chaitanya Mahaprabhu allá por el siglo XVI. Estas que os he mencionado pues son algunas de las obras principales que componen el Vedanta, pero tened presente que al igual que en el hermetismo, además de estas hay una grandísima cantidad de textos y comentarios de filósofos, santos y maestros de todo tipo que han contribuido a la comprensión y desarrollo del Vedanta a lo largo de los siglos. Cada una de estas obras aporta una perspectiva que es única y enriquece la comprensión de los principios y de las prácticas del Vedanta. En la tradición del Vedanta y en la tradición del hermetismo hay ciertos aspectos que pueden ser correlacionados. Mirad, en ambas tradiciones existe la noción de una transmisión de conocimiento espiritual de maestro a discípulo. En el Vedanta, esta sucesión discipular se denomina parampara y se considera que es esencial para preservar y transmitir la sabiduría espiritual de generación en generación. En el hermetismo, aunque no se menciona explícitamente una sucesión discipular de cuerpos, es decir, este fue el maestro de este el de este y el de aquel, pero sí que existe una sucesión discipular de un gran maestro a otro gran maestro. Y además, y esto es muy importante, se reconoce la importancia de la transmisión del conocimiento por parte de maestros experimentados. El hermetismo pone énfasis en la necesidad de recibir enseñanzas de aquellos que han alcanzado un nivel superior de comprensión y realización espiritual. Esto es un principio fundamental del hermetismo. Solo puede recibir enseñanzas de aquellos que han alcanzado un nivel superior de comprensión y realización espiritual. Además, tanto el Vedanta como el hermetismo, en ambas doctrinas, se da una importancia al proceso de iniciación. Ahí el hermetismo sí se parece muchísimo a la tradición del Vedanta, en la iniciación, en la cual el discípulo es preparado y capacitado para recibir el conocimiento espiritual. La iniciación en el Vedanta implica la entrega formal de una oración, de un mantra, por parte del maestro al discípulo, mientras que en el hermetismo se considera una iniciación el acceso a ciertos rituales, ciertos ritos y enseñanzas secretas que solo te puede impartir el maestro en ese rito iniciático. Ambas tradiciones enfatizan la importancia de la autorrealización y la búsqueda de la verdad última. Las dos tradiciones en esto son absolutamente semejantes. El Vedanta enseña que cada individuo tiene la capacidad de realizar su verdadera naturaleza como alma espiritual, como Brahman, la realidad suprema, mientras que el hermetismo busca la unión con la divinidad a través de la alquimia espiritual y la transmutación interna a través de la propia transformación. Buscan esa unión con la divinidad. Es muy importante que tengáis en cuenta que el hermetismo y el Vedanta son tradiciones distintas, con sus propias características y con sus propios enfoques. Sin embargo, se pueden encontrar muchas correlaciones en términos de la importancia de la transmisión del conocimiento espiritual, la iniciación y la búsqueda de la autorrealización. En estos principios fundamentales van de la mano. ¿Qué más podemos decir? Pues bueno, que el hermetismo, haciendo un resumen, que el hermetismo es una corriente filosófica y espiritual que se relaciona con la tradición de la sucesión discipular del Vedanta,
en términos de la importancia que se da, que se otorga a la transmisión del conocimiento espiritual a través de la iniciación y la búsqueda de la autorrealización. Son tradiciones distintas, pero comparten metas, objetivos y fórmulas semejantes en parte de su cuerpo doctrinal, ¿no? Comparten ciertos aspectos en la forma de la transmisión y en la realización espiritual. Ahora vamos a hacer una comparativa. Si me da tiempo a acabarla. Vamos a hacer una comparación entre el Kybalión y los textos védicos. El Kybalión es uno de los textos principales del hermetismo. Y podemos identificar algunos puntos en común que pueden servir como base para un análisis hermenéutico, como os decía antes de comenzar la clase. Aunque existen diferencias significativas entre ambas tradiciones, hay similitudes que pueden ser exploradas desde la hermenéutica y aquí os voy a presentar algunos puntos de convergencia, ¿no? El hermetismo, en el Kybalión se nos habla de 7 principios que son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. Estos 7 principios básicos que para los herméticos están dirigiendo, gobernando, son el origen de la manifestación y están permanentemente actuando. Entonces vamos a hacer un análisis juntos, uno por uno, de estos aspectos. ¿En qué aspectos hay convergencia entre los textos védicos desde el punto de vista hermenéutico? Vamos a explorarlos. Mirad. Primero, la cosmología y naturaleza de la realidad. La cosmología y la naturaleza de la realidad. Tanto el Kybalión como los textos védicos se ocupan de abordar la naturaleza de la realidad y de la cosmología. Y ambas tradiciones reconocen la existencia de un principio supremo o realidad última que subyace a todo lo que percibimos. En el Vedanta, este principio es Brahman, es el Brahman, y en el hermetismo se le conoce como el todo, o la mente universal, el todo. En el Bhagavad Gita hay un verso que dice: aquel que me ve a mí en todo y ve que todo está en mí, yo nunca le pierdo a él y él nunca me pierde a mí. En el principio, en el Kybalión se dice que todo en el todo y el todo en todo. El principio del mentalismo es ese, todo en el todo y el todo en todo, que estamos sostenidos en la mente del todo, hablan ellos así. Estamos sostenidos en el sueño, además, curiosamente lo definen así, en el sueño creador del todo, que también coincide este concepto con la tradición Vedanta y el sueño de Yoga Nidra del que se nos habla en el Srimad Bhagavatam. El segundo principio, la interconexión y la unidad. Desde el punto de vista hermenéutico, ambas tradiciones están enfatizando la idea de que todo el universo está interconectado y que existe una unidad subyacente. Hay una unidad subyacente en la diversidad aparente. Entender esto bien. Hay una unidad subyacente en la diversidad aparente. Lo diverso es aparente, pero hay una realidad subyacente homogénea. En el Kybalión, esto se refleja en el principio de correspondencia, que establece que como es arriba, es abajo. Ese es el principio de correspondencia que se cita en el Kybalión. Mientras que en el Vedanta se destaca la unidad entre el individuo, la jiva, y la realidad suprema Brahman a través del concepto de la Advaita, de la no dualidad. Además, también hay un ejemplo en el Vedanta que se nos habla de un árbol que está invertido. Es un árbol que es el reflejo en un estanque. Más abajo, más adelante de este principio os hablaré de él. En tercer lugar, las leyes universales. Ambas tradiciones reconocen la existencia de leyes universales. Leyes que están gobernando, sin ninguna duda, el funcionamiento del universo.
El Kybalión se presentan los 7 principios herméticos que ya os he mencionado, de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto, ¿no? Y generación. Estos principios son similares en ciertos aspectos a los conceptos védicos del karma, el dharma y las leyes cósmicas que rigen el nacimiento y la muerte. En cuarto lugar, la transformación personal. Muy importante esto, mis queridas y sensuales criaturas. La transformación personal. Tanto en el Kybalión como en los textos védicos se promueve la idea de que la comprensión profunda de la realidad y no solo la comprensión profunda de la realidad, sino la aplicación de principios universales pueden conducir a la transformación personal y espiritual. A la transformación personal y espiritual. En el Kybalión, esto se relaciona con el concepto de la alquimia mental, donde se busca transmutar los pensamientos y emociones negativas en positivas. Lo mismo que te enseña el Bhagavad Gita cuando Krishna dice: quien controla la mente tiene a su mayor amigo y quien no la controla tiene a su peor enemigo. Pues justamente el Kybalión se basa en el concepto de esta alquimia mental que consiste en poner la mente bajo control y transmutar los pensamientos y emociones negativas en positivas. En el Vedanta, como ya os he explicado, esto también se explica, y la realización del verdadero ser y la disolución del ego falso conducen a la liberación, a moksha, y a la expansión de la conciencia. Estos serían algunos de los puntos en común que se pueden encontrar entre el Kybalión y los textos védicos. Si utilizamos la hermenéutica, podemos profundizar aún más en estos temas y podemos explorar cómo se entrelazan los conceptos y las ideas en ambas tradiciones, pero siempre teniendo en cuenta, mis queridas y sensuales criaturas, que hay diferencias culturales y contextuales que pueden surgir. No hay dos tradiciones que sean exactamente, en su rito, sus propósitos, que sean una fotocopia una de otra, pero sí es interesantísimo a través de la hermenéutica analizar y ver cómo sí que hay un hilo conductor, como las perlas que están ensartadas en un collar, que están ofreciendo un conocimiento último común por diferentes vías. Digamos, una administración de la medicina en distintas presentaciones. El principio del mentalismo del Kybalión establece que todo es mente, como os he dicho: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género, causa y efecto. El principio del mentalismo dice que todo es mente y postula que la base de la realidad es de naturaleza mental, una creación en la mente del todo. En el Vedanta encontramos conceptos absolutamente similares que relacionan con la mente individual y con la mente universal. En el Vedanta se considera que la mente individual, conocida como Anantakarana, esta mente individual, en sánscrito, es como se le conoce así, el Antakarana, en sánscrito consta de 4 componentes. El manas, que es la mente inferior; el buddhi, que sería el intelecto; el ahamkara, el ego, el yo soy; y el chitta, que es la mente subconsciente. Está dividida en estas 4 porciones. Y la mente individual, para el Vedanta, es la responsable de la percepción, el pensamiento, las emociones y la identificación con el mundo aparente y fenoménico. Por otro lado, el Vedanta también habla de mente universal o mente cósmica y se refiere a una realidad más amplia y sutil que abarcan todas las mentes individuales. La mente universal es considerada como parte de Brahman, de la realidad suprema, y actúa como un substrato. Esta palabra es muy apropiada, como un substrato de conciencia que está subyaciendo a todas las experiencias individuales. En esta perspectiva,
se reconoce que todas, absolutamente todas las mentes individuales son manifestaciones o reflejos de la mente universal. Aunque no existe un texto específico en el Vedanta que hable explícitamente de la mente individual y la mente universal en el contexto del Kybalión, porque Kybalión es mucho más diseccionador en este tema, pero sí que podemos encontrar muchísimas referencias a estos conceptos también en los Upanishads, que son textos fundamentales del Vedanta, como os he explicado antes. Por ejemplo, en el Madhukya Upanishad se explica el concepto de la mente y la conciencia en relación con los estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo. Y también se menciona que la mente individual surge de la mente cósmica universal. En el Taitriya Upanishad también se habla de la mente individual como una manifestación limitada de la mente universal. Fijaros bien, una manifestación limitada de la mente universal. Y se describe la mente universal como el principio vital, o prana, que anima y sostiene todo el universo, mientras que la mente individual sería solamente una parte limitada de ese principio vital. Estos ejemplos de los textos védicos nos ilustran la noción de la mente individual y la mente universal, que son conceptos relacionados hermenéuticamente con el principio del mentalismo que está en el Kybalión. Y ambas tradiciones están reconociendo la importancia de la mente en la comprensión y la experiencia de la realidad, aunque, como es lógico, pueden tener enfoques y terminologías ligeramente diferentes. El principio de correspondencia del Kybalión establece que, como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. O en otras palabras, este principio nos está sugiriendo que existe una correspondencia directa, una relación entre los diferentes niveles de realidad, tanto, y esto es importante como ellos lo definen, tanto microcósmico como macrocósmico. Y en los textos védicos encontramos, a su vez, varios ejemplos y analogías que están ilustrando este principio de correspondencia. Uno de los ejemplos más conocidos y que ya os he citado es el del reflejo del árbol en un estanque. Y en este ejemplo se nos está describiendo, se describe que el mundo material es como un reflejo o una imagen invertida del mundo espiritual. El árbol en el mundo espiritual se considera la realidad eterna y perfecta, mientras que su reflejo en el estanque representa el mundo fenoménico y cambiante. Este ejemplo se encuentra en el Mundaka Upanishad, donde se habla de dos pájaros. También este otro ejemplo que os voy a dar, donde se habla de dos pájaros posados en el mismo árbol. Uno de los pájaros, según el Mundaka Upanishad, representa al ser individual, mientras que el otro pájaro simboliza al ser supremo. El pájaro individual está inmerso en el mundo fenoménico, identificándose con las experiencias y vicisitudes de la vida, en contraste con el pájaro supremo, obviamente, que observa serenamente desde arriba y que es testigo de todas las experiencias sin ser afectado por ellas. Concepto que también le explica Krishna a Arjuna en el Bhagavad Gita. Otro ejemplo que relaciona el principio de correspondencia del Kybalión con el Vedanta se encuentra en el Virgidarankaya Upanishad, donde se está describiendo la analogía del microcosmos y del macrocosmos. Y en el Virgidarankaya Upanishad se nos está hablando y se nos está explicando y se nos dice que el ser humano es un reflejo en miniatura del universo, es un mini universo andante. Y que los diferentes elementos del universo, como el sol, la luna, el fuego y el aire, se corresponden con aspectos y funciones que están, mis queridas y sensuales criaturas, en vuestros cuerpos. Estos ejemplos que os he dado de los textos védicos nos están mostrando cómo se expresa el principio de correspondencia en la filosofía védica. A través de analogías y metáforas,
se destaca la relación entre el mundo material y el mundo espiritual. Y ambas tradiciones están enfatizando que lo que ocurre en uno de ellos tiene su correspondencia en los niveles de la realidad. Y hay que reconocer que la totalidad del universo está interconectada. El principio, a ver, para no perderme, mentalismo, hemos hablado del mentalismo, correspondencia, vibración. Vibración. El principio de la vibración en el Kybalión sostiene que nada está inmóvil, que todo se mueve. Y fijaros que esto lo ha descubierto la física mucho tiempo después, pero hace miles de años. En el Kybalión decía que nada está inmóvil, que todo se mueve, que todo vibra, que todo está en vibración. Y según este principio, todo el universo está en constante movimiento y vibración, desde las partículas subatómicas hasta las estrellas y galaxias. En los textos védicos, a su vez, también se aborda la noción de vibración y movimiento en relación con la creación y la manifestación del universo. ¿Dónde podemos ver esto en los textos védicos? En los textos védicos encontramos este mismo concepto. Uno de los ejemplos más significativos es el concepto de Nada Brahma, que se traduce como Dios es sonido o Dios es vibración. Nada Brahma. Dios es vibración. Y según esta idea, el universo surge de la vibración primordial del sonido sagrado conocido como el Om. Se considera que esta vibración, la vibración del Om, es la base de toda la manifestación y que contiene en sí misma el potencial creativo, la vibración. En el Mandukya Upanishad se profundiza todavía más en el significado del sonido sagrado Om y se explica que el sonido A, porque, ¿verdad? Om no es Om, así OM, es Om. Es AUM, sería más o menos como sonaría. Entonces se explica que el sonido A representa el estado de vigilia, el sonido U representa el estado de sueño y el sonido M representa el estado de sueño profundo. Además se indica que el silencio que sigue al sonido M, a la M en el último, representa el estado trascendental, el cual está más allá de los estados individuales de la conciencia. Hace mucho tiempo os dije en una de las clases que Dios está justamente en el silencio que hay entre dos latidos de tu corazón. Y os dije que buscaréis a Dios en los silencios, que la música lo más importante de la música son los silencios. Sin los silencios, que apenas tienen importancia, o la gente no se la da al silencio, sin los silencios oportunamente conectados, la sinfonía no sonaría, sería horrible, sería un continuo estruendoso. Entonces, la M es el estado trascendental, el que está más allá de los estados individuales de conciencia. Por eso os dije tantas veces que Dios está en el silencio, Dios habita en el silencio que hay entre dos latidos de tu corazón. Así que esta enseñanza implica que toda la creación, incluyendo los estados de la mente, se está originando a través de la vibración primordial del sonido. Otro ejemplo en el Samaveda, otro de los textos sagrados védicos, que se enfoca, el Samaveda está más enfocado en los cantos y en la música ritual, pues bien, en el Samaveda se reconoce la importancia de la vibración del sonido y su capacidad para evocar estados de conciencia elevados y provocar la unión con lo divino. Los himnos, los mantras recitados en el Samaveda son considerados como vibraciones sagradas que pueden influir en la realidad y que nos pueden conectar con aspectos más elevados de nuestro ser. Y esto es así en la música, en la vibración, porque cualquiera de vosotros ha tenido la experiencia emocional. El otro día Udaba nos puso un vídeo de un niño que estaba cantando
como un ángel. Estaban cantando o Jesús piadoso, y cómo la audiencia en este programa se puso a llorar espontáneamente por la vibración sonora, por esa vibración que estaban percibiendo, la vibración de la música. En ese sentido, la vibración cumple un papel importantísimo. Así que esto que os he presentado es simplemente una muestra, ¿no? Pero bueno, creo que tenéis suficiente para entender cómo los textos médicos, perdón, abordan la noción de la vibración en relación con la creación y la manifestación del universo, tal y como en el Kybalión nos están indicando. La comprensión de la importancia del sonido y la vibración como fuerzas primordiales del cosmos es un punto de convergencia hermenéutico precisamente entre el Kybalión y el Vedanta. Ambas tradiciones reconocen que la vibración es una fuerza fundamental que está subyaciendo a toda realidad y que tiene un papel absolutamente crucial en el proceso de creación y de transformación. El principio, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad. Madre mía, a ver si puedo terminar los 7 principios, aunque se alargue un poquito. El principio de polaridad del Kybalión sostiene que todo es dual, que todo tiene polos, que todo tiene su opuesto. Y este principio nos está señalando que todas las manifestaciones y aspectos de la realidad tienen su polaridad complementaria, como el calor, el frío, la luz, la oscuridad, la alegría, la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente en los textos védicos se aborda ampliamente, de forma muy amplia, la noción de dualidad exactamente igual que se aborda en los textos herméticos, en el Kybalión, y cómo esta dualidad está afectando a la jiva, al individuo. En el Vedanta se nos habla de la dualidad como una característica que es fundamental de la existencia fenoménica. Toda la existencia fenoménica, todo lo que veis, mis queridas y sensuales criaturas, está sometido a la dualidad. Se reconoce que el mundo manifiesto, que en este mundo, en esta naturaleza manifiesta, todo absolutamente tiene su opuesto, su némesis, y que las experiencias de placer, dolor, ganancia, pérdida, felicidad, sufrimiento, perdón, son inherentes a la vida humana. Y que esta dualidad se atribuye a la interacción de las 3 gunas, de las 3 cualidades fundamentales de la naturaleza, sattva guna, tamo guna y rayo guna, que es la bondad o la pureza, la actividad y la inercia o la ignorancia. Lo podéis ver en estas 3 formas. Sattva guna se puede traducir como bondad o pureza, rayo guna como actividad, como acción, y tama como inercia o como ignorancia. La ignorancia es inercia. Y estas gunas, estas 3 modalidades son las responsables de generar estos opuestos y polaridades que estamos experimentando en nuestra vida cotidiana, sin lugar a duda. Nosotros y yo, y toda la humanidad. Además, el Vedanta también señala que la dualidad se manifiesta en el nivel de la identificación errónea. Y esto es muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, que le pongáis 4 orejas. Justamente esta dualidad se identifica, tiene su origen, es lo que provoca la identificación errónea de la jiva, del alma individual, con el cuerpo, la mente y el ego. Y la jiva, en consecuencia, se considera que está atrapada en el ciclo de nacimiento y muerte debido precisamente a su identificación con la dualidad y la ilusión de la separación. Sin embargo, el Vedanta busca trascender esta dualidad a través del reconocimiento de nuestra verdadera identidad espiritual, de nuestra verdadera naturaleza como Brahman, la realidad suprema más allá de las polaridades. Un texto védico que aborda de forma extensamente, muy extensa, la dualidad y el impacto de la jiva es el Bhagavad Gita, que ya os he mencionado y del que ya hemos hablado. Y esta obra es un diálogo, como ya os dije anteriormente, entre Arjuna y el dios Krishna. Y aquí se habla ampliamente sobre esto. Y
el Bhagavad Gita habla también sobre la lucha interna que tiene el propio Arjuna al enfrentarse a la dualidad de la guerra y cómo Krishna le va a enseñar a encontrar el equilibrio y a trascender precisamente las polaridades a través de la sabiduría y de la devoción. Por lo tanto, el principio de polaridad del Kybalión, el que está en el Kybalión, como los textos védicos reconocen la presencia de la dualidad en la realidad manifiesta. Y ambas tradiciones lo que hacen es invitarnos a comprender la naturaleza dual de la existencia y a que busquemos trascenderla mediante la sabiduría, el discernimiento, el reconocimiento de nuestra verdadera identidad más allá de las polaridades. El principio del ritmo, mentalismo, correspondencia, sí, ahora toca el ritmo. Polaridad, ritmo, sí, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, sí. Ahora vamos con el ritmo. El principio del ritmo en el Kybalión establece que todo fluye y refluye, todo tiene un curso de ida y vuelta, todo tiene sus periodos de avance y de retroceso, que todo asciende y desciende, que todo se mueve como un péndulo. Y este principio señala que en el universo existen ciclos de patrones y de movimientos que se repiten tanto a nivel macrocósmico como microcósmico. Y en la tradición védica también se encuentran conceptos relacionados con este ritmo y los ciclos en la comprensión de la realidad. En la tradición védica se habla del concepto del yuga o la era cósmica, las eras cósmicas, que están representando ciclos temporales en la evolución del universo. Y según esta visión, el universo pasa por 4 yugas principales: Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Y estas eras cósmicas reflejarían el ritmo de ascenso y descenso en la evolución de la humanidad y la manifestación del universo. Además, los textos védicos también mencionan el concepto de pralaya. Pralaya se refiere a los periodos de disolución o destrucción del universo. Y estos pralayas ocurren al final de cada ciclo cósmico, cuando todo vuelve a un estado no manifestado. Y luego un nuevo ciclo comienza con un periodo de creación y manifestación. Y estos ciclos de creación y disolución también están reflejando el ritmo inherente en la tradición védica. Un texto védico que aborda estos ciclos y ritmos es el Vishnu Purana. En el Vishnu Purana se describe de forma sistemática y muy analítica los distintos yugas y los pralayas con gran detalle. Y también se habla de cómo los seres humanos y la sociedad experimentan cambios y transformaciones en cada yuga y cómo reflejan el ritmo cíclico de la evolución cósmica. Hermenéuticamente, podemos interpretar el principio del ritmo en el Kybalión y los conceptos védicos relacionados como un recordatorio de que todo en la realidad tiene sus ciclos y fluctuaciones. Nuestra comprensión y nuestra experiencia de la vida están influenciadas por estos ritmos y ciclos, ya sea a nivel individual o a nivel cósmico. Y al reconocer estos ritmos y estos ciclos, podemos encontrar una mayor armonía y fluidez en nuestra relación con el universo. Así que tanto el ritmo en el Kybalión como en los conceptos védicos de los yugas y los pralayas nos están invitando a esto, a contemplar y comprender, contemplar y comprender, contemplar y comprender. Y estos ritmos nos tienen que recordar que todo fluye y se mueve en patrones recurrentes, como es ya fue. Se dice también en la Biblia, como es, ya fue y volverá a ser, en Eclesiastés. Y dice que hay un tiempo para cada cosa. También en la tradición cristiana se nos habla de lo mismo. Así que nuestra sabiduría, mis queridas y sensuales criaturas, radica en adaptarnos y saber fluir
con los ritmos cósmicos, saber fluir. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género. Uy, el género, con todo el follón que hay ahora con esto. El principio del género en el Kybalión establece que el género se manifiesta en todo y que todo tiene su principio masculino y femenino. Y según el principio del género del Kybalión, este principio se refleja tanto en el mundo material como en el espiritual, y que existe una polaridad de género que se manifiesta en distintas formas y en diferentes manifestaciones. El principio del género universal es lo que se manifiesta, según el Kybalión, después en el sexo, de forma tergiversada, mal comprendida en el sexo humano, bueno, el sexo de todos los animales. El principio del género universal. En la tradición védica también podéis encontrar una comprensión de la divinidad como una manifestación de dos aspectos complementarios, uno masculino y otro femenino, exactamente igual que enuncia el Kybalión. En la tradición védica, la divinidad se representa a menudo como una dualidad complementaria, conocida como Radha y Krishna, o también para los shivaístas Shiva y Shakti, ¿no? O Vishnu y Lakshmi, sería exactamente igual. Vishnu representaría la energía masculina, asociada con la conciencia pura, con la trascendencia y el aspecto creador. Y Shakti, por otro lado, encarna la energía femenina. Shakti significa energía. Y encarna la energía femenina representando el poder divino. ¿Para qué? ¿Qué poder divino es eso? Es el de la creatividad, el de la creación, la manifestación. Y estos dos aspectos se consideran interdependientes y complementarios entre sí. Y se están describiendo como el principio masculino y femenino que subyace en toda la manifestación cósmica. En los textos védicos, como los Puranas y los Tantras, se describe la relación entre Shiva y Shakti. Se recibe la relación entre Radha y Krishna, entre Vishnu y Lakshmi. Y se habla, se escribe, se pone de manifiesto que es como la danza cósmica de la creación y la manifestación. La creación y la manifestación. Vishnu, en su aspecto trascendente, representa la conciencia pura y estática, mientras que Shakti representa la energía dinámica y activa que da vida a la vida y que forma la realidad fenoménica de todo lo que vemos. Su unión simboliza la totalidad y la complementariedad, y su interacción, la interacción entre el principio del Purusha, entre el principio masculino y el femenino, es lo que da lugar a la creación y a la experiencia del mundo manifestado. Hermenéuticamente, podemos interpretar el principio del género en el Kybalión y la dualidad del género en la tradición védica como una invitación a que reconozcamos y equilibremos los aspectos masculinos y femeninos en nosotros mismos y en la realidad que nos rodea. El principio del género nos recuerda que tanto lo masculino como lo femenino está presente en todas las manifestaciones y que su interacción y equilibrio entre estas dos potencias son esenciales para la creación y para la armonía cósmica. Por último, el principio del género en el Kybalión y la comprensión de la dualidad de género en la tradición védica justamente nos están destacando esta importancia. Reconoced y equilibrad, reconoced y equilibrar. Es importantísimo. Y este principio, insisto, nos invita a que apreciemos la complementariedad de los géneros y a buscar la armonía y el equilibrio en todas las manifestaciones de la vida. Y por último, nos va a dar tiempo a hacer el último, que se me alarga un poquito más hoy de lo que normalmente no quiero que dure una clase, pero nos queda el principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto en el Kybalión establece que toda causa tiene su efecto y que todo efecto
tiene su causa. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y este principio sostiene que nada ocurre sin una causa previa y que todo lo que experimentamos en realidad, ¿sabéis qué es? El resultado de causas y condiciones anteriores. Eso es lo que estamos experimentando. Y en la literatura védica también se encuentra esta comprensión profunda en el principio de causa y efecto, en el concepto del karma, del que todos oyen hablar, pero muy pocos lo comprenden. En los textos védicos se habla extensamente sobre el concepto del karma, que se está refiriendo a la ley cósmica de causa y efecto, ni más ni menos. Y según esta enseñanza, nuestras acciones, pensamientos y palabras están generando ya consecuencias que se están manifestando en nuestra vida actual y en las futuras encarnaciones y en las futuras reencarnaciones. El karma se considera como un sistema de justicia cósmica retributiva que estaría equilibrando y proporcionando las experiencias necesarias para el crecimiento y la evolución del individuo. Y el Bhagavad Gita es uno de los textos védicos que mejor aborda el principio de causa y efecto. Y en el Gita se nos enseña que nuestras acciones están determinando las consecuencias que enfrentamos en nuestra vida. En los Upanishads, exactamente igual. Y en otros textos védicos se exploran las diversas leyes y principios del karma en profundidad y se describen los diferentes tipos de acciones, sus correspondientes efectos, que aquí no merece la pena mencionar. Pero sí que entendáis que estos principios invitan a comprender y a trascender el ciclo del karma a través del conocimiento, la devoción y la autorrealización. Por lo tanto, hermenéuticamente, que es la palabra de hoy, hermenéuticamente, y así conocéis mis secretos, podemos interpretar, debemos interpretar que el principio de causa y efecto en el Kybalión y el concepto del karma en la literatura védica son una invitación a ser conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias que acarrean nuestras propias acciones y sus consecuencias, tanto a nivel individual como a nivel cósmico, porque lo que hacemos no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a todo el cosmos. Y estos principios nos recuerdan, fijaros qué bonito esto, nos recuerdan que somos co-creadores, co-creadores de nuestras experiencias y que nuestras elecciones tienen un impacto fundamental en nuestra vida y en el orden universal. Así que el principio de causa y efecto en el Kybalión y el concepto del karma en la literatura védica nos están invitando a que reconozcamos y a que comprendamos la relación entre nuestras acciones y las consecuencias de lo que estamos experimentando. Y estos principios nos recuerdan, tanto el Kybalión como el Vedanta, nos recuerdan la importancia fundamental de la responsabilidad propia, de la responsabilidad personal y nos ofrecen una oportunidad de crecer, aprender y evolucionar a través de nuestras elecciones y de acciones conscientes. La acción consciente es muy importante. Y creo que con esto hemos concluido. Se me habrá ido un poco más de la hora, no sé cuánto llevamos, ahora son las 7:15, y con esto dejo de torturaros, pero quería que quedara todo condensado. Esta es una clase para escucharla muchas veces porque es como hacer un panqueque, ¿no? Le he metido todos los ingredientes, luego ya el pastel te lo comes poco a poco. Pero creo que tenéis una visión ahora mismo hermenéutica y cosmológica muy grande. Y de todo lo que hemos hablado, pues si os parece, para no alargar más la clase, podéis proponerme en el grupo sobre si hay alguno de los temas que yo os adelanté que queráis que toquemos la próxima semana con más detalle, pues me lo indicáis. Creo que ha sido una dosis de puré muy espesa.
porque el desafío que hizo Údava de sintetizar en una clase nada más, nada menos que la hermética y el Vedanta, es... Údava es experta en lanzar el guante, pero se ausentó, dijo que tenía otra cosa. Para verlo después en diferido el lío que ha montado. Pero bueno, yo espero haber salido airoso del desafío de Údava y de verdad profundizar estos 7 principios del Kybalión, que son muy importantes, tenerlos presentes en la vida y son fáciles de recordar. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, género y causa y efecto. Si estáis atentos a esto y lo acompañáis del Vedanta, del conocimiento védico, tenéis todas las herramientas para caminar con tranquilidad por la vida. Y tampoco hace falta ser un gran teólogo, ni empaparse todos los Puranas, ni leerse todos los Upanishads, ni nada de esto, porque el que come sin restricción revienta. Basta con que tengáis la realización, tengáis claros los conceptos. No es necesario... San Francisco de Asís odiaba a los teólogos. Y cuando veía a sus discípulos enfrascados en libros de teología, iba con el bastón y les arreaba. Y en una ocasión, Guru Maharaj, estando aquí en el templo, nos decía, mejor hagan más servicio y lean menos. No hace falta que lean tanto. Una ocasión nos dijo así. No hace falta que sean tan intelectuales, no lean tanto. Sientan más. Sean más proactivos. No tengan más amor y menos filosofía. Pero creo que sí que era importante hacer este resumen. Y con estas 2 grandes tradiciones, la hermética y el Vedanta, está todo resumido. Podríamos haber metido al cristianismo y ver hermenéuticamente todos estos mismos conceptos como también están, pero clases de 6 horas, discursos como los de Fidel Castro, no... Entonces yo tomo aquí una clase para hacer un discurso de Fidel Castro. Bueno, pues ya tienes la barba, así que poco te queda, solo te falta la gorrita por un lado. Sí. Tú sabes que Fidel Castro estaba dando un discurso y dijo, porque desde que nosotros hicimos la revolución, ni un solo cubano se acuesta sin cenar. Y uno que estaba allá levantó el brazo y dijo, mi comandante. Dijo, ¿qué cojones quieres? Es que yo no he cenado. Dice, joder, pues no te acuestes. ¿Ves? Así es como resuelve el progresismo las cosas. Coño, pues no te acuestes. Así como es. Así bueno, como es. Pues así son las cosas, como dicen en los noticiarios, y así se las hemos contado. Así que vamos a hacer un alto porque esta ha sido muy, muy intensa la clase y ya las preguntas las dejamos, o bien me las hacéis en el chat y la semana que viene le damos continuidad. Pero he metido en la lata, así a presión. Y ahora ya durante la semana, vuestras mercedes abren la lata y se la cocinan, como mejor guste. Un abrazo, chicos. Haribol. Haribol.